Hola, bienvenidos a una clase más del curso de análisis de estructuras isostáticas en dos dimensiones. Continuando con la primera parte de este curso, denominada Conceptos y Principios Fundamentales de Estática, en esta clase vamos a ver la fuerza y sus características. La fuerza se puede definir como la acción directa o indirecta de un cuerpo sobre otro, que tiende a cambiar el estado de reposo o de movimiento uniforme de un cuerpo. La fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene las siguientes características. Una primera característica es la línea de acción. Es la línea recta infinita a lo largo de la cual actúa la fuerza. La fuerza se representa mediante un segmento de esta recta. Como segunda característica tenemos el punto de aplicación. Es la parte o lugar donde la fuerza ejerce su acción. Como tercera característica tenemos la magnitud o intensidad de la fuerza. Es la cantidad o número de unidades de fuerza que se está aplicando sobre el receptor. Las unidades en el Sistema Internacional de Unidades es el Newton, ¿no? y su múltiplo sería el kilonewton. En este curso vamos a utilizar el Sistema Internacional de Unidades. Como cuarta característica estaría el sentido. Esta característica está indicada por la punta de la flecha y establece hacia dónde se ejerce la acción. Como quinta característica tendríamos la dirección. Es la orientación de la línea de acción que se da en unidades angulares. Puede ir desde 0 hasta 360 grados. Y medimos en sentido contrario a las agujas del reloj. También la fuerza puede actuar de esta manera, ¿no? Esto se basa en el principio de transmisibilidad de la fuerza. Este principio establece que el punto de aplicación se puede mover a lo largo de su línea de acción de la fuerza. Su efecto se mantiene siempre y cuando la dirección y la magnitud no cambien. Como se puede observar en el gráfico, la fuerza F tendrá el mismo efecto si es aplicada en 1 o en 2 o en 3 o en cualquier punto de su línea de acción. Esta propiedad se llama transmisibilidad. Ahora veremos los tipos de fuerza. Existen varias formas de clasificar las fuerzas. Las clasificaciones más usadas son la primera, según la forma en que actúan. Las fuerzas se clasifican en fuerzas externas y fuerzas internas. Las fuerzas externas son aquellas que actúan sobre un elemento estructural el cual debe soportar. Como se observa en la imagen, las dos personas están aplicando fuerzas externas a una cuerda o soga, podríamos decir. Las fuerzas internas son aquellas con las que responde una sección de un elemento para estar en equilibrio. Ahora, si realizamos un corte imaginario a la soga, como se muestra en esta imagen, en esa sección se generan las fuerzas internas para generar el equilibrio. La segunda forma es según la superficie de acción.
las fuerzas se pueden clasificar en fuerzas concentradas y fuerzas repartidas. Las fuerzas concentradas o también denominadas puntuales son aquellas fuerzas que actúan en puntos aislados de la superficie. En esta imagen se observa una viga y dos elementos que se apoyan sobre esta viga. Entonces estos elementos van a generar o transmitir una fuerza concentrada en esos puntos de apoyo. Y a la vez la viga genera o va a transmitir fuerzas concentradas a las columnas. Las fuerzas repartidas o distribuidas son aquellas fuerzas que actúan en zonas extensas de la superficie. En esta imagen se observa un muro rectangular que cubre una determinada longitud de la viga. Este muro genera una fuerza uniformemente repartida sobre la viga. En esta otra imagen el muro no es rectangular, por tanto genera una fuerza repartida no uniforme. En este caso se genera una carga triangular. Las unidades de estas fuerzas repartidas o distribuidas son newtons sobre metro o unidades de fuerza sobre unidades de longitud. Cuando actúan dos o más fuerzas sobre un cuerpo determinado, a ese conjunto de fuerzas se denomina sistema de fuerzas. Estos sistemas se pueden clasificar en sistema de fuerzas colineales, sistema de fuerzas concurrentes, sistema de fuerzas paralelas y sistema general de fuerzas. Un sistema de fuerzas colineales es cuando las fuerzas actúan a lo largo de la misma línea de acción. Como ejemplo, tenemos varias personas jalando una soga. O también se presenta este sistema en una columna con varios niveles. Un sistema de fuerzas es concurrente cuando las líneas de acción pasan por un punto en común. Como ejemplo, tenemos un nodo de una estructura de techo. Ahí se presenta este sistema de fuerzas concurrentes. Un sistema de fuerzas paralelas se genera cuando las líneas de acción de todas las fuerzas son paralelas entre sí. Como ejemplo, tenemos una viga para una grúa viajera. Entonces, todas las líneas de acción de esas fuerzas que se puede observar son paralelas. O también podemos tener las fuerzas concentradas generadas por el viento en los nodos de una estructura de techo. Un sistema general de fuerzas existe cuando las líneas de acción de todas las fuerzas no pasan por un punto en común ni tampoco son paralelas entre sí. Entonces, un ejemplo de ese sistema tenemos una presa de agua, ¿no?, en la cual se generan fuerzas debido al agua perpendiculares a la pared de la presa, y también se va a generar fuerzas debido al peso propio de la presa. O también podríamos tener un elemento inclinado simplemente apoyado. Ahora vamos a ver el concepto de fuerza resultante y fuerza equilibrante. Una fuerza resultante es una fuerza única que puede reemplazar dos o más fuerzas y producir el mismo efecto en un cuerpo que ese conjunto de fuerzas. La fuerza equilibrante mantiene el sistema dado en equilibrio, tiene la misma magnitud
y línea de acción que la fuerza resultante, pero actúa de sentido contrario. En esta imagen se observa a dos personas tratando de mover una roca, donde dichas personas generan la fuerza F y la fuerza P. Entonces la fuerza resultante de estas dos fuerzas será F sub E. Y la fuerza equilibrante que actúa en sentido contrario será F sub E. Como consecuencia de esto se generan los siguientes axiomas, principios de la estática. Primer axioma: si dos fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido, este puede permanecer en equilibrio solamente cuando las magnitudes de estas fuerzas son iguales y están dirigidas en sentidos opuestos a lo largo de la misma recta o línea de acción. Este caso sería la fuerza resultante y la equilibrante de la imagen. Otro axioma tenemos: si dos fuerzas aplicadas a un cuerpo en un punto tienen una fuerza resultante aplicada en el mismo punto, representada por la diagonal del paralelogramo construido con estas fuerzas como lados. En este caso, la fuerza F y la fuerza P de la imagen serán los lados del paralelogramo. Y F sub R la diagonal de ese paralelogramo. Siguiente principio: toda acción de un cuerpo material sobre otro genera por parte de este último una reacción de la misma magnitud pero de sentido opuesto. En este caso, la piedra genera una fuerza debido a su peso propio hacia el suelo, y el suelo generará una reacción hacia la piedra de sentido contrario. Otro axioma: en condiciones de equilibrio, las fuerzas que actúan sobre todo cuerpo deformable satisfacen las mismas condiciones que en el caso de un cuerpo rígido. Este principio nos permite simplificar el análisis de las estructuras. Con estos principios y axiomas se generan diversas leyes que se utilizan en la composición y descomposición de las fuerzas. Estas leyes son la ley del paralelogramo de fuerzas. Si dos fuerzas actúan simultáneamente sobre una partícula, se representan en magnitud y dirección por los lados adyacentes de un paralelogramo. Entonces tenemos la fuerza F sub A y la fuerza F sub B. Entonces esas dos fuerzas generan los lados adyacentes del paralelogramo. Y podemos trazar las paralelas, dos paralelas a esas fuerzas, formamos el paralelogramo. Y la fuerza resultante se puede representar en magnitud y dirección por la diagonal de ese paralelogramo. Otra de las leyes es la ley del triángulo de fuerzas. Si dos fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo, se representan en magnitud y dirección por los lados de un triángulo tomados en orden. Tenemos dos fuerzas, F sub A y F sub B. Entonces, estas fuerzas podemos representar en orden, primero F sub A, luego F sub B, como lados del triángulo. Entonces, la resultante puede representarse en magnitud y dirección por el tercer lado, tomando en orden opuesto, es decir, desde donde inicia la fuerza F sub A será el inicio de la fuerza resultante.
y donde finaliza la fuerza F sub B será el fin de la fuerza resultante. La siguiente ley es la ley del polígono de fuerzas. Si un número de fuerzas concurrentes coplanares que actúan simultáneamente sobre un cuerpo se representan en magnitud y dirección por los lados de un polígono tomados en orden. Entonces, si tenemos tres fuerzas, F1, F2, F3, entonces estas fuerzas se pueden representar como lados del polígono. Entonces tomamos en orden F1, seguidamente F2 y F3. Entonces la resultante puede representarse en magnitud y dirección por el lado final de un polígono, tomado en orden opuesto, similar a la anterior ley. De donde inicia F1 será el inicio de la fuerza resultante y donde finaliza la última fuerza será el final de la fuerza resultante.